Ciudad de las Burgas, la Plaza Mayor, el corazón do casco histórico. Nos viernes comenzará o festival destas jornadas de folclore que este ano cumplen a súa 37ª edición, pero que comezou fai uns minutos, como é tradicional en Ourense, un desfile dos grupos participantes nesta edición, neste ano 2022, que se desenvolve desde 8 ata o 18 de agosto en 16 localidades.
gracias. Pues ya estamos 5 grupos, ya está todo preparado. Ahora vamos a recibir a Monse, a Jesús, buenas noches, para dar comienzo a este festival. Buenas noches a todos, compañeros de ruta. Ahí estamos. Ya empezamos a ver. De ruta por la provincia, estamos hablando que son 16 localidades las que estamos para recorrer, hoy aquí en la ciudad de Ourense, pero hemos de hacer muchos kilómetros, como todos estos grupos de los distintos continentes. Pues sí, la verdad que llevamos días intensos, como decía Juan, desde lo pasado día 8, e íbamos a hacer ahora un recreo visual, que nos vayan a hacer mirar así la silla. Es que ustedes van a ir a rebatear aquí en la silla, así que nos demos cuenta, pero que nosotros a la retórica. Pero vamos a empezar su oído, ¿no? Pues sí, sí. Íbamos a empezar, pero sin parar. En un par de festas volvimos a recargar estas jornadas de folclore aquí en la Laboratorio de Ourense, viajando ni más ni menos que a Indonesia. La única representación asiática que tenemos este año en las jornadas llega precisamente de este país, un país repleto de bellezas naturales, situado en el sudeste asiático y Oceanía. Hoy por aquellos que quieran viajar, que saben ubicar un poquillo en el mapa. Y el cuarto país más poblado del planeta y que más de las 7.000 islas, las que no hay frecuente actividad sísmica o volcánica, están afectadas, pero no son complicaditas, ¿no? Bueno, por eso está conformado por distintos grupos étnicos, lingüísticos y religiosos. De hecho, los templos budistas son también los mayores reclamos, los mayores atractivos que tiene el país a nivel turístico. También muchos destinos exóticos, ¿no? Que como hay gente aquí que es como Bali o otros de ese sitio, que vemos con tanto cariño. Bueno, pues desde Yakarta, que es la capital, que está situada en la isla de Java, llega precisamente Krida Budaya, una formación de baile folclórico indonesio formado por estudiantes de la universidad dentro de un programa de actividades extraescolares que se ofertan en los seus campus. Krida Budaya fue creado en 1973 en un seu grupo película que haya participado en numerosas actuaciones y también tenemos que decir que este grupo pues tiene una colaboración de numerosos estudiantes que van trabajándose en folclore xeración tras xeración con su baile, a su música, siempre prevalece gracias a este grupo que lleva nuestras actuaciones también no solamente por su país, sino más allá de sus fronteras. Tiene un amplio repertorio, interpretan bailes de diferentes illas y regiones de Indonesia, pues aquí van a hacer algo muy especial. Algo especial, algo que vaya a conectar, ¿sabes? Al principio. Vimos con Sarantá. Bueno, después de varios días aprendimos a decir muchas veces nosotros, bueno, vamos a hablar de vueltas a la Sarantá. De su manera occidental. En esta danza hay que comentarnos que se representan las actividades comunitarias oeste de Sumatra, como me comentabas antes, Jesús, se demanda que aprendizaje las mujeres cocinar es un arte marcial, precisamente un proceso para la autodefensa. También vaya su aprendizaje de cara a artillería para la cochera violenta y la celebración, que la celebran además con muchísima gran gloria. El uso central está, esta danza está cocinada, mujeres aprendiendo esta arte con movimientos duros, con movimientos firmes, hasta que dentro de esa sutileza que las representan en escena, esa es la ronda de esa artillería aparece una cruz que a canasta, que ya aparece en escena, y por supuesto, verdad, estamos con un equilibrio extraordinario que nos van a encantar a todos. Así que yo creo que se ha podido dar un fortísimo aplauso para Lina Karen, más igual, Krida Budaya de Indonesia. Muchas gracias.
Siva, Antum Siva, Lampo, Siva.